1 centímetro, el otro lo levantaba 2 centímetros. Entonces el otro iba y le levantaba 3 centímetros, entonces el otro ya buscaba 4 centímetros. Entonces, ¿quién tuvo que intervenir? Tuvo que intervenir la comuna, el cabildo, para establecer normas en las cuales no se podía superar determinado nivel. Y ese es un relato de carácter microhistórico, es decir, no estamos analizando las grandes decisiones ni tampoco los grandes acontecimientos. Simplemente el hecho de dos familias que se disputan el ascenso social, que era de una importancia relevante para el contexto de aquella época. La microhistoria, que tiene, digamos, su desarrollo alrededor de 1990, empieza en el año 2000 con otro desarrollo. En este caso es Paul Ricoeur, por ejemplo, uno de los grandes autores, Historia, Memoria y Olvido, tiene un texto muy importante. A partir del año 2000 empieza una nueva corriente en la forma de relatar la historia que se denomina la memoria histórica. O bien hay otros historiadores que hablan de una historia reciente. Es decir, memoria histórica o historia reciente. Y en estos aspectos, lo que comienzan a investigar los historiadores son todas aquellas experiencias dolorosas de diferentes comunidades que atravesaron procesos políticos totalitarios y en los cuales sufrieron la persecución, tortura, desapariciones. Entonces se vuelve un relato que es de naturaleza histórica, pero que propende a la memoria. Entonces recurre a símbolos, a signos, a lugares, para ponerlos en valor y de alguna manera generar un nivel de conciencia en la población con respecto a estos acontecimientos. Es la memoria histórica o bien la historia reciente. En líneas generales, podemos apreciar cómo la historia no tiene un solo tipo de relato. Y esto es importante que lo comprendamos. La historia tiene diferentes maneras de relatar los acontecimientos y los hechos. Y lo puede hacer a través de diversos procedimientos. Pero esto es una primera conclusión con la cual podemos arribar. La forma en la que se cuenta la historia responde a una visión, responde a una mirada, y siempre busca tener un determinado efecto en el destinatario, es decir, en aquellos en los cuales son sujetos de ese destino de relato histórico, que puede ser el positivismo, los anales, que puede ser desde la nueva historia o de la microhistoria, desde la memoria o de la historia reciente. El gran aporte de Mark Bloch en su libro ¿Qué es la historia? Es esto, poner en consideración del lector que no hay una sola historia o una sola forma de conocer la historia, sino que son de diferentes formas. Lo importante es saber discernir cómo nosotros podemos llegar a una conclusión de los acontecimientos históricos sobre una base de la metodología. Y esto es lo que plantea la primera parte. Nosotros vamos a avanzar en uno de los procesos más complejos de la República Argentina, que es la conformación del Estado nacional, de los estados provinciales, y también abordamos el esquema del modelo agroexportador, es decir, la forma en la cual, una vez constituido el Estado, ha decidido el esquema productivo y económico para el país. Y de esta manera nosotros vamos a ir analizando desde un enfoque. Voy a tomar esos acontecimientos desde la mirada de los anales, porque vamos a tratar de establecer una tabla comparativa entre La Rioja y la Nación, en ese mismo contexto,
para que de esta manera podamos llegar a la tercera etapa. Acá hacemos un primer corte de las 3 temáticas. Con respecto a esto, ¿hay alguna duda? ¿Tienen algún planteo? ¿Se comprendió? No hay una sola forma de entender la historia, son de diferentes formas. No sé si a través del Zoom hay alguna pregunta Clarísimo, con respecto profe. a esta temática. Sí. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. El revisionismo, miren, lo que yo les detallé acá, estos se denominan enfoques epistemológicos. Es decir, ¿qué es un enfoque epistemológico? Es la esencia, determinar la esencia de un conocimiento. A eso apuntan los enfoques epistemológicos. El positivismo, los anales, la nueva historia, la memoria, la historia reciente, lo que nos permiten a nosotros es entender qué es la historia. O sea, no los acontecimientos, sino cómo se entiende la historia. El revisionismo es un marco teórico de la historia, no es un enfoque epistemológico. ¿Qué significa el revisionismo? Una metodología a través del cual analizo los acontecimientos del pasado con categorías de valores actuales. Y los voy haciendo jugar en función de estos aspectos de los valores presentes. Por ejemplo, la semana pasada en la visita del presidente, Alberto Fernández, en Chilecito, alegó sobre San Martín, sobre Belgrano, y lógicamente ha hecho una pregunta sobre la cual el revisionismo acostumbra a trabajar. Él dice, o sea, él se planteó qué le habría dicho San Martín hoy a él. Ese es un planteo de carácter revisionista, ¿no? Es decir, analizo yo el cruce de los Andes con las categorías de valores actuales. Por ejemplo, ¿no le habría convenido a San Martín directamente ir por el norte argentino que tener que cruzar los Andes? Si la cuestión era liberar Perú y bajar por Chile. Esa es una cuestión de carácter revisionista, porque le estoy haciendo, digamos, un cuestionamiento a una decisión que toma en el siglo XIX, la segunda década que va entre 1810 a 1820, la expedición libertadora del general San Martín, en aquel contexto, pero lo estoy analizando con una categoría actual. Y también el revisionismo tiene una mirada retrospectiva, por ejemplo, partir de lo que está sucediendo hoy para comprender lo que sucedió en el pasado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de revisionismo, estamos frente a un marco teórico en el cual uno puede hacer jugar los valores de un determinado contexto de la historia y también los valores que rigen actualmente. No sé, Hilda, si satisface la... Bien, a nivel de Zoom tenemos alguna pregunta. ¿Hay otra pregunta? Si no, ya pasamos, digamos, al proceso de lo que es el contexto histórico. Excelente explicación. Se entendió perfectamente, profesor. Sí, sí, bueno, también tratar de algunas cosas, como usted dice, bien plantea el profesor, acercarlo a la realidad inmediata de nuestros dirigentes, bueno, de las futuras. Bien. ¿Hay en el Zoom alguna pregunta? O no, no tenemos, ¿no? Sí. Nosotros pretendemos formar, creo que hay unas cuestiones
No, con respecto a estas cuestiones, era la microhistoria. La microhistoria es la que analiza, digamos, aquellas cuestiones particulares que no han sido consideradas por la historia a nivel general o de vocación universal, pero que lógicamente tenían su sustento, tenían su realidad, nada más que no eran consideradas trascendentales para el relato histórico. Entonces la microhistoria lo que comienza a hacer es evaluar todas estas cuestiones, por ejemplo, la historia de los negros en la Argentina, la esclavitud, el trato, digamos, no aparece visibilizado en los libros de historia a nivel general, pero era una realidad de nuestro país. Y en estos contextos es que la microhistoria comienza, digamos, a poner en relevancia estos tipos de acontecimientos y de historias que lógicamente no formaban parte. El enfoque epistemológico lo trabajó la microhistoria, sí. Claro. Exacto. Ya. Bien. Esto es lo importante de poder dilucidar, digamos, cómo se relatan las historias y a qué enfoque corresponde cada uno. Sí, doctor. Es parte de nuestro partido, es una parte histórica importante de nuestro partido. Quisiera saber su opinión al respecto acerca de este momento histórico que estamos viviendo nosotros los peronistas, porque me parece muy relevante. Bien. Lo vamos a ir abordando. Miren, en el tema de las profesiones, yo me identifico con la docencia. Yo soy profesor de historia, primero. Y por accesorio, abogado. Pero la verdad que yo me identifico como profe de historia, que es lo que siempre me encanta. Y los profesores planificamos las clases, digamos, los momentos. Y, digamos, esta cuestión forma parte de la última etapa. Ya la doctora se adelantó, pero como está todo planificado, digamos, lamentablemente estructurado yo, vamos a ir con la segunda etapa digamos, del seminario y avanzamos con la tercera, que van a salir estas cuestiones, porque precisamente esta etapa que yo les dije, la de la formación del Estado, es donde están los interrogantes que hoy lo estamos planteando en los diferentes escenarios, político, jurídico, económico y cultural. Tuvo mucho que ver la generación del 80, es decir, aquella que estaba identificada con Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini y demás. Ellos definieron un modelo de país. Y hoy, que estamos en el siglo XXI, estamos con consecuencias de aquellas definiciones. Precisamente por eso le hacía esa pregunta, Claro. porque como estaba refiriéndose al revisionismo histórico, los hechos
son los que nos llevan al revisionismo, de cualquier etapa de la historia, Claro. sean pasados o sean presentes. Fue por eso mi pregunta. Yo llegué tarde, la verdad es que no estuve en la primera parte, pero como se refería el compañero, con relación a cómo nace, digamos, la República, Claro. no sé si se trató en este panel cómo nace la República. Yo venía con la intención de hacer un aporte, pero me demoré precisamente en una audiencia. No, pero lo vamos a hacer al aporte. Lo puedo hacer al Sí, aporte. ya lo vamos desarrollando porque la República es central, digamos. Bueno, yo el aporte que quería hacer era algo que se ve mucho en derecho político, con relación a cómo nace la Constitución, digamos, el constitucionalismo, con todos sus postulados en la Revolución Francesa, y cómo nace para, digamos, para el derecho político, nace con el decaimiento del Imperio Romano. Comienzan a surgir digamos, comienzan a surgir de los, digamos, de la parte baja, digamos, de la clase baja de los romanos, los artesanos. Los artesanos prácticamente empiezan a distribuir todo su trabajo a través de Europa. Se difunde por Europa y de acuerdo a historiadores, precisamente, de acuerdo a historiadores, al difundirse por Europa todas las artesanías que ellos hacían, porque había tanta diferencia de clases, entonces la Revolución Francesa realmente no se hace para que se constituya una república, se hace para comerciar. ¿Por qué? Porque tenían interés de vender sus productos, y para vender sus productos tenían que tener un instrumento que les permitan salir de ese régimen e introducirse en ese otro. Entonces, muchos piensan que se hizo para hacer una república, realmente con los postulados que después, con la reforma del 1949 del general Perón, que fue quien introdujo realmente los derechos sociales de los trabajadores y todos los otros derechos que se fueron incorporando, fue ese el momento en el que muchos creen que nace la república porque queríamos una república. No, lo que se quería, según historiadores y según politólogos, lo que se quería era empezar a comerciar con un instrumento que les permita mayor libertad. Eso quería aportar nada más. Digamos que todos estos procesos históricos, como lo está marcando la doctora, se nos da en determinados contextos y en espacios físicos. Digamos, esos acontecimientos y esos espacios físicos, de acuerdo con los enfoques epistemológicos, pueden tener susceptibilidad de un carácter de vocación universal o solamente referido a ese contexto, ¿no? El contexto de Europa, o el contexto de Grecia, o el contexto de Roma. En esta segunda etapa, nosotros avanzamos sobre prácticamente, digamos, la matriz de nuestro país en cuanto a estructura. La matriz de nuestro país en cuanto a estructura de definición política institucional tiene una fecha clave, que es la del año 1820. En 1820, Argentina atraviesa dos modelos
en el cual se disputan la forma de la organización del Estado. Previo a 1820 hay dos acontecimientos que van marcando el ritmo, digamos, de esta matriz. Primero la de 1810 y luego la de 1816. Y 1820, digamos, en 1816, perdón, ya los constituyentes establecieron, aparte de la Declaración de la Independencia, la necesidad de dictar una constitución. Es decir, era una obligación dictar una constitución. Esto se encamina hacia el año 1819, en donde, lógicamente, el predominio del país estaba centrado en un modelo de carácter unitario, es decir, un centro de poder con esquemas satelitales referenciado a ese centro de poder, o un esquema federal que vaya respetando las estructuras de los cabildos que existían en cada una de las ciudades y que prácticamente era el organismo institucionalizador de la vida social en las diferentes comunas. De esta manera, en 1819 se intenta, digamos, una primera organización de carácter constitucional, es rechazada por las provincias, precisamente por este esquema de carácter unitario, es decir, un poder central fuerte, unificado, y un esquema satelital de referencias a este poder central, y en 1820 se produce un primer quiebre revolucionario para la época, que es el surgimiento de las autonomías en cada una de las provincias. El caso particular de la provincia de La Rioja se da el 1 de marzo de 1820. Se declara la autonomía. La Rioja se separa de Córdoba. Nosotros dependíamos institucionalmente de Córdoba. Y el 1 de marzo se decide formar los tres poderes del Estado, pero en el siguiente orden. El primer poder que se constituye es la Sala de Representantes, es decir, que ya había el germen de una vocación democrática, a través de representantes elegidos, por supuesto, con la característica de aquella época, pero mediaba ya los gérmenes de una democracia. El primer poder, digamos, constituido formal del Estado riojano en el año 1820 es la Sala de Representantes, la actual legislatura. Su composición originaria, 6 miembros, 6 representantes. ¿Cómo se elegían esos representantes? A través de los denominados curatos. ¿Qué era un curato? Era una jurisdicción territorial que correspondía a la organización eclesiástica de la Iglesia que dependíamos del Obispado de Córdoba. Es decir, la primera organización de carácter territorial desplegada en nuestra provincia era de carácter eclesiástica. Entonces, los representantes, como no había departamentos, había curatos, por cada curato se elegía un representante para esta sala que se conformaba a partir del año 1820. Luego, esa sala de representantes es la que elige al gobernador. En este caso, Francisco Ortiz de Ocampo, el primer gobernador de la provincia, que fue elegido de manera indirecta. Acá la doctora debe saber muy bien, también los abogados, que son los tribunales electorales, digamos, ¿no? Entonces, la sala de representantes se constituyó en un tribunal electoral y lo eligió a Francisco Ortiz de Ocampo como primer gobernador. Y luego se constituye el Poder Judicial, con una Cámara de Justicia designando, acá ya comenzamos a tener un primer problemita. ¿A quién se designa como juez? A uno de los representantes de la sala, es decir, a un diputado que haga a la vez de juez. Por lo tanto, ya estábamos con una pata, digamos, en otro poder y con la otra pata en el otro poder. Pero lógicamente que responde a un esquema emergente que necesitaba dotar a la provincia de una estructuración estatal. Entonces, la provincia de La Rioja se separa de Córdoba en el año 1820 y a partir de allí comienza el desarrollo
matriz institucional de la provincia. ¿Qué pasa en el orden nacional? En el orden nacional, el objetivo que se había propuesto la Declaración de la Independencia en Tucumán en julio del año 1816 con respecto a la sanción de una constitución, no se podía materializar por la falta de acuerdo sobre la forma que iba a tomar el Estado, unitario o federal. Y estas definiciones marcaban ciertas pugnas, marcaban ciertos intereses. Pero lógicamente Argentina se había declarado independiente, por lo tanto constituía una nación en el orden, digamos, del contexto a nivel mundial. Y como nación tenía que defender sus fronteras. Y para ello necesitaba de una autoridad que estuviera de alguna manera a cargo de estas obligaciones. Es por ello que en el contexto del conflicto con Brasil, en lo que es la década del año 1820, se tiene que designar a un representante fundamentalmente que haga de jefe de las Fuerzas Armadas y también, por supuesto, en carácter de presidente. ¿En quién recae, digamos, esta primera responsabilidad? En Bernardino Rivadavia, quien asume la función de presidente de las Provincias Unidas, digamos, del Río de la Plata, por una cuestión de sostener la autoridad frente a la amenaza de los otros países en las disputas de las fronteras. Esto es con Paraguay, Perú, Bolivia y lógicamente Brasil, que al ser un imperio por la herencia que venía de Portugal, representaba una amenaza importante. Uruguay, digamos Montevideo, la banda oriental, ya estaba desplegada como un país independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con el liderazgo de José Gervasio Artigas. Pero lógicamente que se necesitaba de una autoridad nacional. Esa autoridad nacional se diluye cada vez que desaparece el contexto del peligro extranjero. Y lógicamente que hay un predominio a partir de 1830 en el escenario de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1830 hay un predominio sustancial en el orden de las provincias de Buenos Aires. Y también un liderazgo fuerte, coincide el predominio territorial de la provincia de Buenos Aires, también con un liderazgo fuerte. En este caso, Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Rosas, lógicamente, que va a asumir con dos objetivos claros. Primero, consolidar el poder en la provincia de Buenos Aires, y en segundo lugar, ir preparando el ambiente de la nación para la formación del Estado nacional. En este sentido, Rosas, de la misma manera que Rivadavia, a mediados de 1820, se hace otorgar, a través de convenio con los otros gobernadores, la posibilidad de tener a cargo las relaciones exteriores. Es decir, no era el presidente, pero sí tenía a cargo las relaciones exteriores. De esta manera, Rosas consolida el poder en la provincia de Buenos Aires, se convierte en un árbitro importante, pero también se convierte en el referente internacional para hacer los acuerdos. De esta manera, en Buenos Aires aparecen dos aspectos, dos variables que son muy importantes a tenerla en cuenta. ¿Cuándo nace? En esta época, 1830. En primer lugar, las relaciones exteriores. Y en segundo lugar, la aduana. Básicamente, aquí está la centralidad de un ejercicio de poder muy importante para la provincia de Buenos Aires. Los vínculos de las relaciones exteriores hace que cada uno de los representantes generen con la provincia de Buenos Aires un trato directo. No con el resto de las provincias, sino directamente con Buenos Aires. E indudablemente
los vínculos tenían un interés predominante, la cuestión de la comercialización de los productos, la llegada de los barcos y demás. Esto marcaba que Buenos Aires pasaba a tener la aduana. ¿La aduana de dónde? Y la aduana de todo el país, porque ya todos los productos comenzaban a circular e ingresar, especialmente con un tráfico de un capitalismo comercial que se acentúa a nivel mundial y que va buscando estos tipos de mercado. En este escenario de 1830, con estas dos variables, hace que vaya perdiendo año a año la otra variable, que les dije hace un momento de Rosas. O sea, Rosas, ¿cuál era el objetivo? Consolidar su poder en la provincia de Buenos Aires y dotar al Estado Nacional de una estructura. Entonces, la variable que se va perdiendo de a poquito es la de conformar un Estado Nacional. ¿Por qué? Y lógicamente que el esquema de poder a Rosas le terminaba conveniendo estos dos aspectos, las relaciones exteriores y el esquema de aduana. Esto tiene un predominio durante 20 años. Es decir, que llegamos a 1850 con un esquema a donde Buenos Aires va empleando este tipo de variables. Ahora, ¿qué pasaba con nuestra provincia en este esquema a donde el puerto va asumiendo funciones importantes? Para la provincia, la comercialización, fíjese, no era una cuestión que le genere preocupación a los gobernadores que se desarrollan desde 1830 hasta 1850 en la provincia de La Rioja, que en el caso del historiador Víctor Robledo, tiene un libro que lo denomina Los coroneles de Facundo Quiroga, que vendrían a ser, digamos, los caudillos menores, entre ellos el Zarco Brizuela, porque la provincia de La Rioja tenía una comercialización muy activa con Chile. Entonces, la zona de Guandacol, Vinchina, Jagüé, Villa Unión, prácticamente constituían un boom comercial con Chile. De esta manera, el intercambio de productos era una acción que a la provincia de La Rioja le convenía y desarrollaba su comercio, en especial la zona de los llanos, a través de las diferentes cabezas de ganado que se comercializaban en Chile. Y a través de Chile también diferentes tipos de productos. Es decir, que nuestra provincia mantenía un vínculo comercial importante con Chile. 1850 aparece en el escenario luego de aquellos pactos preexistentes, como dice la Constitución de la Nación, aquellos pactos preexistentes que se venían celebrando desde el año 1831 a los fines de ver cuándo organizamos el Estado Nacional. En este contexto empieza a madurar otro liderazgo importante, que en este caso es el de Urquiza. Y con un liderazgo fuerte de las provincias que comercializaban a través del río Paraná, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, empiezan a tener problemas para poder tener vínculo con los países extranjeros, porque no estaba determinada la libertad de los ríos y había que pagarle a la provincia de Buenos Aires unos estipendios para poder comercializar. Entonces, lógicamente que esto hacía que las disputas de la navegabilidad de los ríos pase a ser un elemento central en lo que se va a desenvolver a partir del año 1850. Este es el escenario con el cual nosotros vamos a llegar a una de las batallas fundamentales que se dan en nuestro país para la matriz de organización del Estado, que es la del 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros, a donde Rosas es derrotado por Urquiza, y a partir de allí, lógicamente que el eslabón que faltaba
era la sanción de la Constitución para la República Argentina. Por eso no es casual que después de este acontecimiento, y volvemos a la palabra acontecimiento, 1852, febrero de 1852, no va a pasar un año y meses en donde vamos a tener ya la sanción de la Constitución. Esto es el año 1853. Sí. Que seguramente usted los debe tener mucho más presentes, que son llamativos, porque ahí yo tengo el recuerdo que hubo ahí una traición a Rosas, que esa batalla la iba ganando, y bueno, eso es un hecho muy central para el presente que hoy vivimos y para la definición de país que hoy tenemos. Por eso le quería Sí, bien. pedir si puede hacer un resumen. Vamos a decir dos cosas, digamos, de los acontecimientos del 3 de febrero previo. Urquiza decide enfrentar a Rosas formando lo que se denomina primero el Gran Ejército, es decir, forma un gran ejército. Ese ejército, ¿cómo se integran? Con el aporte de diferentes provincias, pero también de Brasil, de Uruguay, y algunos liderazgos de la provincia de Buenos Aires que estaban en oposición a Rosas. Entre ellos, 2 jefes de la policía, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que se le dan vuelta a Rosas en el pleno escenario de combate, y lógicamente que las milicias que manejaban estos 2 jefes de la policía se dan vuelta e inmediatamente pierde toda la parte, digamos, de caballería que tenía Rosas, y lógicamente que Urquiza es lo que algunos estrategas militares dicen le hizo el esquema Tenaza, que es el esquema Tenaza, digamos, abrir las 2 componentes en Caseros y encerrarlo. De esta manera, lógicamente, que estaba Rosas prácticamente ya entregado en el esquema de la batalla de Caseros. El otro elemento que también jugó fuerte en esta batalla tiene que ver, como lo sostiene Tulio Alperindongui, el elemento de los, por primera vez, el empleo de los denominados topos o servicios de inteligencia, que significaban que 6 meses antes de febrero de 1852, en provincia de Buenos Aires, Rosas ya tenía espías instalados adentro de su estructura de gobierno, y le detallaban toda la información a Urquiza, quien iba decodificando cuáles eran los momentos oportunos para poder dar la batalla y, lógicamente, asegurarse de alguna manera la cuestión del triunfo. El esquema, digamos, Tenaza siempre es analizado de la misma manera que el cruce de los Andes por la exquisita definición estratégica para vencer al enemigo. Lógicamente que no ha sido una confrontación leal, porque dentro de las fuerzas de Rosas hubo gente que estaba del otro lado, y bueno, Rosas estaba confiado que iba con todos sus generales a una lucha. Miren, es algo muy parecido lo que le pasó a Felipe Varela en la batalla del Pozo de Vargas. Carlos Ángel, digamos que era su lugarteniente, su hombre de confianza con respecto a las fuerzas, apenas llega a Taboada, se da vuelta y pasa a las filas de Taboada, y lógicamente Felipe Varela, sí. No, estabas haciendo alusión al Ejército Grande. Sí. Estabas haciendo alusión al Ejército Grande, y espero que sea por descuido, que no has aludido a la injerencia del gobierno británico. O sea, sobre todo en la formación del imperio brasileño, que es el que participa efectivamente en la guerra, pero con recursos del imperio británico. Digo, creo que es interesante tener en cuenta este aspecto,
porque ahí se empieza a ver la injerencia de Inglaterra, sobre todo, en las políticas del Río de la Plata. Después se va a ver de nuevo en la guerra del Paraguay, en fin. Por eso les decía que Urquiza no forma un ejército estrictamente de carácter nacional, sino que fueron otros países que incorporaron y, como dice Tulio Alperindongui, aparecen los esquemas de los servicios de inteligencia ya previos. Esos servicios de inteligencia vienen con el diseño de los aportes británicos, por ejemplo, cómo hacer los trabajos en el enemigo para poder determinar qué rol va a cumplir y qué funciones van a tener al momento del combate. De esta manera, nosotros llegamos entonces al año 1853, donde aparece la matriz, digamos, del Estado Nacional, la Carta de Identidad, a donde Argentina define en su artículo 1 que la nación argentina va a adoptar la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Queda, según lo establece la presente Constitución, es decir, ya queda establecido definitivamente con qué matriz nos vamos a encontrar a partir del año 1853. En esta ocasión lo vamos a ilustrar con con el primer video que está referido a este contexto. El 29 de mayo de 1852, los gobernadores congregados en San Nicolás designaron a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina. La segunda medida que tomaron fue realizar un Congreso Constituyente con representación igualitaria de todas las provincias. Estos puntos irritaron a los líderes porteños, quienes temían perder su principal fuente de ingresos y poder, la aduana. Con el advenimiento de un Estado nacional, las ganancias de la aduana se utilizarían para solventarlo, y eso era algo que la cúpula porteña no deseaba en absoluto. En Buenos Aires se produjeron intensas discusiones, y el gobernador Vicente López y Planes tuvo que renunciar. El 25 de julio de 1852, Urquiza asumió el mando directo de Buenos Aires. En consecuencia, muchos de sus opositores fueron obligados a abandonar la provincia. Haciendo uso de su doble cargo, gobernador y director, tomó diversas decisiones. Nombró embajadores en los principales países del momento y reconoció la independencia del Paraguay. Dictó un reglamento de aduanas que aseguraba la libre navegación de los ríos, por el cual se daba respuesta a un reclamo histórico que les aseguraba a las provincias del litoral igualdad en el mercado mundial con respecto a Buenos Aires. Antes de dejar la ciudad porteña, Urquiza indultó a todos los que habían tenido que exiliarse y les permitió regresar. Sin embargo, cuando estos volvieron a Buenos Aires, se encargaron de provocar una revolución separatista. Buscaban boicotear el Congreso Constituyente de Santa Fe y acabar con Urquiza. El entrerriano estaba dispuesto a reprimir duramente la revolución, pero decidió que era prioritario dictar la Constitución y organizar el país. Finalmente, el 1 de mayo de 1853, se sancionó la Constitución Nacional. Esto permitió la creación de un Estado nacional obligado a garantizar el cumplimiento de la Constitución, la cual instauró una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Bien. La Confederación ha tenido un proceso de crisis muy fuerte, porque la provincia de Buenos Aires no la integra en ese momento. Y se dan otras dos batallas importantes, la de Cepeda, a donde Urquiza busca de nuevo consolidar el poder, haciendo que Buenos Aires se incorpore obligatoriamente a la Confederación y generando de esta manera la posible modificación del texto constitucional sancionado en 1853, que tenía una cláusula transitoria. Esa cláusula determinaba que la Constitución no se podía reformar sino después de un plazo de 10 años, la Constitución Nacional. Y en 1853, sancionada, lógicamente que la disputa con la provincia de Buenos Aires
hacen que no se cumpla esa cláusula, sino que en 1860 ya tengamos la primera reforma de la Constitución. En este caso hay constitucionalistas como Germán Vidal Campos que dicen que la sanción de la Constitución Nacional comprende 2 etapas, que no se agotó en 1853, sino que comprende también la del año 1860. Y Pavón, digamos, la batalla de Pavón, a donde, bueno, Urquiza decide dejar de tener una confrontación directa con la provincia de Buenos Aires, me parece que, en definitiva, Pavón comienza a marcar la variable del predominio porteño en el contexto del escenario nacional. Lógicamente que luego de Pavón se van a consolidar lo que se denominan las presidencias liberales, esto que le había enunciado en la primera etapa. Mitre, Sarmiento, Avellaneda consolidan un modelo de país en donde el orden, la administración pasaban a ser central, y con Julio Argentino Roca se consolida ya un determinado modelo económico. Ese modelo económico pasó a denominarse agroexportador, y la Argentina se incorpora, digamos, a un esquema de división internacional del trabajo que fue definido en el contexto de los países industriales, entre los que dividían a los periféricos con materias primas y, por supuesto, los industriales con el valor agregado. Argentina la destina, digamos, esta división la destina como periférica, otorgando únicamente la materia prima. Y ese es el modelo, digamos, que se define como modelo agroexportador, con un esquema de inmigración formulado desde Europa, y con un fuerte rol todo lo que es el área pampeana. ¿Qué significó, digamos, la generación del 80, ya para ir concluyendo? La generación del 80 ha formalizado 2 instituciones muy fuertes en cuanto a esquema de poder. En primer lugar, el Ejército Nacional. El Ejército Nacional, que se venía desarrollando a partir de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, el Ejército Nacional requirió de un instrumento jurídico, en este caso el Código Penal de Carlos Tejedor, de la provincia de Buenos Aires. Carlos Tejedor había determinado un código penal en el cual se podía sancionar y ejecutar con pena de muerte a todo aquello que se consideraban rebeldes o con el esquema supuesto de sedición a la autoridad nacional. Entonces, el Ejército Nacional tenía las facultades para reprimir cualquier acción que se desarrollaba en las provincias y que no respetara el esquema que ya estaba determinado en el contexto de la nación. Por eso, por ejemplo, la muerte y el asesinato del Chacho no es una cuestión ajena a ese esquema. El fusilamiento de Severo Chumbita, acá también en nuestra provincia, no es ajeno, sino que responde a un esquema penal y a un Ejército Nacional. Y como modelo penal, Ejército Nacional, necesitábamos otro organismo, en este caso la Justicia Nacional, para determinar delitos de carácter federal a donde solamente la nación tuviera competencia para generar una especie de disciplinamiento del orden que se requería para asegurar el modelo agroexportador. Entonces se conforman los organismos primero en una Corte Suprema de Justicia. ¿Quién integra la primera Corte de Suprema del país? Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es el que integra la primera Corte. Y es esa Corte la que fue, de alguna manera, aceptando y configurando el desarrollo de ese Ejército Nacional que sin juicio previo ejecutaba a los rebeldes en las provincias. Porque estaba justificado por ese orden que era superior a cualquier acción rebelde que se planteaba en el orden de las provincias.
Así, de esta manera, ese modelo, digamos, de la generación del 80, que consolida un ejército nacional, que consolida un esquema de justicia, un modelo económico a donde la aduana pasa a ser funcional a estos tipos de intereses, es la que no permitió a ninguna de las provincias tener comercio directo con los otros países, si no era por medio de la aduana que regulaba el esquema de comercialización. Entonces La Rioja ya no podía comercializar con Chile, porque era un delito, afectaba el orden nacional, era sometido al Código Penal de Carlos Tejedor y también juzgado por una justicia de carácter federal que le determinaba las formas de comportamiento que debía tener con respecto a determinadas acciones. Esa fue, digamos, la forma en las cuales Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Julio Argentino Roca definieron el Estado, programaron las acciones. Y por supuesto que aquella definición es lo que de alguna manera hoy nos plantea en este contexto el escenario actual. Este escenario actual ha sido diseñado en aquella época. 1860, 1870, consolidado totalmente en 1880. Ahora, ¿qué pasa? Nunca se pudo revertir ese proceso de la matriz de aquella generación. Solamente se pudo dar en el contexto de 1940, acá bien la doctora lo manifestó, irrumpe una fuerza política como fue el peronismo. El peronismo no fue un partido político, fue un movimiento. Eso es lo central. ¿Qué significa que haya sido un movimiento que tiene una generación espontánea? Y como generación espontánea fue el acto de mayor rebeldía popular a todo este esquema, al esquema del año 1880. Pero lógicamente que como todo sistema, cuando un engranaje no entra dentro de la estructura, se comienzan a activar los anticuerpos. ¿Para qué? Para no permitir estos tipos de desarrollo o estos tipos de avance. Entonces, indudablemente que hay muchos historiadores que identifican el primer gobierno de Perón como un gobierno que pudo generar el esquema de distribución, los planes quinquenales, porque estaba sostenido por el desarrollo de las políticas que le precedieron con anterioridad a Perón. Y que en el segundo gobierno de Perón ya no había forma de generar el esquema de distribución. Pero en realidad, en el segundo gobierno de Perón es cuando se activan los anticuerpos, porque este movimiento iba en ascenso. Entonces, lógicamente, que la forma de detenerlo era a través de un golpe militar y quebrar el proceso democrático, porque en ese sentido la matriz de la estructura del Estado empezaba a tener otro tono y otro cambio. En definitiva, hoy, siglo XXI, año 2022, podemos observar claramente cómo el esquema mitrista de 1860 sigue vigente. ¿Por qué? Porque se desarrolla una justicia con un claro, marcado carácter disciplinario. Es decir, el resorte último de interpretación de la Constitución argentina, como es la Corte Suprema, no promueve ni tampoco afianza la justicia. Lo que hace es desarrollar un disciplinamiento. Y les digo dos ejemplos. Primero, con la distribución de los recursos de coparticipación entre Cava y el Estado Nacional. Y el segundo elemento, la disputa entre Cava y el Estado Nacional con respecto a las medidas por la pandemia. En las dos ocasiones, la Corte Suprema falló a favor de Cava. Bueno, esto marca el interés, cómo las variables juegan
en un determinado esquema de poder, que se retroalimenta y que lógicamente nos van dando las pautas de cómo en este siglo XXI y en este año 2022 siguen muy presentes las estructuras de variable que se sostienen a través de estos esquemas. Y en este sentido, también nosotros nos tenemos que hacer una atención, porque la historia es la que nos debe permitir a nosotros cuestionarnos, replantearnos. Porque miren, estos escenarios son muy importantes, pero también son escenarios importantes en cada ámbito y en cada institución. Hay un estudio de un relevamiento a donde han marcado la pauta que los chicos del secundario y las chicas del secundario y a nivel universitario se sienten más identificados con Milei. Nos puede sorprender, pero es una realidad. Es decir, los adolescentes se identifican más con Milei. Ese es un dato de la realidad. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que Milei tiene mayor llegada a los adolescentes, a los universitarios, que las estructuras propias del Frente de Todo con respecto a esa franja etaria. Esto es lo que nosotros nos debemos replantear y lógicamente hacer un análisis profundo, porque ese modelo, digamos, que repercute en los chicos, en las chicas, en la comunidad universitaria, son las generaciones que en los próximos 20 años van a tener un rol preponderante en materia electoral. Y al tener un rol preponderante en materia electoral, son quienes también van a balancear para un sector o para otro sector. Y estos escenarios es lo que nosotros debemos analizarlos profundamente. Están presentes siempre en los diagnósticos casi las mismas conclusiones. Podemos decir los medios hegemónicos, la estructura mediática que acompaña a Milei y que lo instala a nivel país sin moverse de Recoleta en Capital Federal. Perfecto, esos son diagnósticos, pero hay una realidad que impacta en las provincias, ¿no? A donde no tenemos ningún vínculo con la Capital Federal, pero ¿qué es lo que hace atractivo para que los chicos se sientan más identificados con Milei que con otros tipos de liderazgo a donde promueven los esquemas de las participaciones populares? Entre ellos, por ejemplo, los que tienen mayor admiración con Milei se dan en las universidades públicas, y las universidades públicas son públicas y gratuitas por el gobierno de Perón. Entonces parece ser contradictorio, pero esos datos son los que nosotros los debemos trabajar en estos seminarios de formación y por supuesto también respetando, ¿no?, las opiniones y la forma en la que se expresan cada uno de ellos, pero haciéndoles ver que desde un punto de vista histórico, las claves de comprensión de nuestra realidad les va a permitir a ellos madurar de una manera distinta lo que los medios hegemónicos lo quieren instalar como alternativa para el país. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. No sé si en el Zoom hay preguntas. O acá. Si me permite una brevísima pregunta. Sí, yo quería hacer un pequeño aporte hablando de esto de la actualidad. En esta idea de que hablamos de la independencia, después seguimos con el tema de la Constitución, los gobiernos federales, unitarios y demás, que seguimos prácticamente esclavizados. La única época de la historia en la que Argentina ha sido realmente libre ha sido en los gobiernos de Perón, porque él bien lo explica, que el imperio británico se monta sobre los despojos del imperio español, ¿verdad? Entonces, la mano que nosotros hablamos liberal, de la generación, digamos, cuando el Estado se forma, el Estado liberal, tiene todo un proceso previo, ¿no?
que viene de la mano de, primero, las invasiones inglesas de 1806-1807, que intentan generar una colonización, digamos, por la fuerza. Dado que el Imperio Británico no puede, luego intenta hacerlo desde un punto de vista ideológico y económico. Estaría muy bueno, eso quizás por una cuestión de tiempo no se puede dar, hablar sobre el tema de la vuelta de obligado, ¿sí? De cómo Rosa combate con la escuadrilla anglo-francesa. Ellos siempre plantearon el tema de la libre navegación de los ríos también porque intentaban introducir el sistema de libre comercio, que a ellos les beneficia siempre en navegación de los ríos y demás. Y bueno, y la Constitución del 53 representa, digamos, el punto de partida para el sometimiento total económico hacia el sistema inglés, ¿no? Por eso el combate contra Rosas, contra los federales y contra los modelos nacionales. También me gustaría, estaría bueno que en futuras ocasiones, además, si se puede hablar sobre la interpretación de Arturo Sampay sobre la Constitución del 53. Claro, él es el ideólogo un poco de la Constitución del 49, pero tiene un texto muy interesante sobre la filosofía liberal y bueno, sobre la Constitución del 53. Entonces, después Perón declara la independencia económica, soberanía política, ¿sí? Y es el único momento en el que realmente se genera la total libertad, porque hasta ahora, después hemos vuelto a quedar esclavos del sistema, ahora el sistema financiero internacional y demás. También hay otra cuestión de los modelos políticos impuestos, democráticos, en el que el peronismo plantea una democracia social, orgánica y directa, distinta con la democracia liberal, que es una democracia inorgánica, indirecta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros solo podemos participar a través de partidos políticos, o sea, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces muchas veces cuando partidos políticos quedan a merced de ideas que no son del pueblo, también seguimos, digamos, bajo una cierta esclavitud. Estaría bueno si hay en otra posibilidad usted lo puede tratar o hablar sobre eso. Sé que son temas muy largos, o sea... Son temas complejos y son procesos y etapas históricas. Sí, la Constitución de 1853 es de carácter liberal, es el predominio, digamos, del pensamiento de la época, no están consagrados los derechos sociales, y en el contexto, digamos, de 1940, 1950, hay una corriente que empieza desde México, que se da en el año 1920, que es lo que se denomina el constitucionalismo social. Y esa corriente, digamos, de constitucionalismo es la que termina consagrando todos estos derechos de carácter social y a donde el Estado asume un rol activo en los esquemas de la economía, a través de la promoción del estado de bienestar social, dejando el rol de Estado gendarme que caracteriza, digamos, siempre a los modelos de carácter liberal. Por eso, siempre, digamos, los análisis nosotros los tenemos que dar en contexto para comprender por qué se sanciona un tipo de constitución en una determinada época y por qué se dan en otras épocas también las sanciones de constituciones en este sentido, dependiendo de los liderazgos que también lo motivan, ¿no? En este caso particular, la Constitución de 1949 es la que consagró el conjunto de los derechos sociales que comprendía el derecho a la ancianidad, los derechos de la niñez y en definitiva todos aquellos que promovían por primera vez un rango constitucional a aspectos que estaban vinculados con la vida social, pero que no formaban parte de la acción del Estado, de la acción social del Estado, ¿no? Bueno, doctor, tenemos muchísimas felicitaciones, no voy a leerles a todas, pero la verdad, todos los compañeros y compañeras, casi 100 compañeros en el Zoom, felicitándolo por la exposición. Sí tenemos la intervención, vamos a tratar de darle participación a los que están en el Zoom. La compañera Marta Salinas quiere tomar la palabra y también tenemos una pregunta en el chat. Compañera Marta Salinas, buenas noches, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, realmente espléndida, valiosa, acertada, realmente, doctor Goycochea, nos encantó. Quiero decirle esto, yo creo que con mi ley a la juventud la une el espanto, ¿no? O sea, la protesta, el desconformismo,
porque yo no puedo creer como cristiana y como humanista que los jóvenes y las niñas, las jovencitas, se sientan identificadas con los disvalores que predica Milei. Lo hemos escuchado hacer exposiciones o hablar de valores o de propuestas que para nosotros como humanistas son inaceptables. Por eso yo tengo fe que, bueno, con el devenir de la campaña y todo eso, cuando vaya clarificando, los jóvenes se iluminen y piensen mejor. Bueno, eso quería decir, nada más. Muchas gracias, Martita. Es una tarea nuestra esa de poderles permitir a las juventudes discernir verdaderamente por dónde pasa el escenario y qué es lo que generan, digamos, estos liderazgos emergentes de carácter mediático que hacen que sean funcionales a los intereses predominantes de ellos y por supuesto que la mirada nunca sea en el bienestar general de la población. Tenemos una más, que esa, si me lo permite, voy a dar una opinión yo y después lo escuchamos. Comenta acá la compañera Mariana Maldonado, quisiera preguntar si existe una autocrítica desde el partido en estos espacios que sin duda hemos dejado de militar, tanto para que los jóvenes desconozcan las conquistas del movimiento a lo largo de la historia y pongan su expectativa en la derecha liberal. Bueno, brevemente hacer una opinión al comentario de la compañera. A veces nos pasa como peronistas que cargamos toda la carga de la mochila en la juventud. Siempre la juventud es la que tiene que formarse, la juventud es la que tiene la responsabilidad, la juventud es la que le falta formación. Si hacemos un paneo de esta sala, el 97% de los que están en esta sala son jóvenes. Así que hay una juventud interesada en formarse, hay una juventud interesada en interiorizarse, en militar, y si hacemos un recuerdo de las campañas, de todas las campañas, los que golpean la puerta y llevan el voto son en su mayoría jóvenes, así que no nos desanimemos. Es cierto que los tiempos han cambiado, esto es un fenómeno que quizás de la sociología se puede explicar. En la juventud de mi padre era más común que se tienda al comunismo o a la izquierda, la cuestión revolucionaria, y que después, por suerte, todo terminen dentro del peronismo. Bueno, en esta juventud actual, la revolución la convoca la derecha. Eso es para preocuparse. Pero no creo que sea un problema la juventud. Es un problema más bien de un contexto mucho más amplio que no es el generacional solamente. Quería dar esa opinión. Y bueno, doctor, si quiere. Sí, yo creo que uno no tiene la respuesta, digamos, contundente a esto, pero sí lo debemos plantear en cada uno de los escenarios. Y por supuesto nunca va a haber una respuesta de carácter definida, sino que lo que tenemos que generar y esforzar es por, en cada escenario que tengamos manifestaciones de este tipo con los chicos o las chicas, no escaparle al debate, sino hacerles ver cómo a través de un discernimiento ellos pueden comprender que están siendo considerados no personas, no seres humanos, sino están siendo considerados simplemente satélites de un modo de entender la realidad en la cual no busca que piensen ni que tampoco razonen sus situaciones, sino que sean autómatas de un mensaje y de una reproducción que lo replique en ellos y que lógicamente esto se genere en cada escenario. También hay estéticas que se ponen de manifiesto y esto tiene que ver con los modelos políticos contemporáneos, que tiene que ver la cuestión de las redes sociales. Creo que, en definitiva, el Partido Justicialista se tiene que cuestionar profundamente el vínculo que tiene con las redes sociales, porque es el medio a través de los cuales estos sectores tienen una llegada mucho más directa que lo que podemos generar con las estructuras, digamos, del siglo pasado en materia de comunicación política. Por ejemplo, esa sería una cuestión para poderlo replantear. Pero sí, me parece que no hay una respuesta para poder dar con una solución a esta cuestión puntual. El otro aspecto es que hay que pensar en La Rioja, hay que pensar en el norte de Argentina y también en la República Argentina,
que es urgente un recambio generacional. Las juventudes se forman, se instruyen, pero a las juventudes hay que darle el espacio del ejercicio del poder, porque si no, no va a haber tampoco nada que signifique en base a tener jóvenes formados, preparados, si no tienen el espacio para poder generar las grandes transformaciones que, en definitiva, todo lo que se ha movilizado en estos últimos 30 años en la Argentina ha sido por la fuerza movilizante de las juventudes, pero eso no se ha traducido realmente en ámbitos de decisiones más institucionalizadas, ¿no? Como por ejemplo en el Congreso de la Nación, en el Senado, en las cámaras de diputados, en los consejos deliberantes. Me parece que por allí tiene que generarse ese recambio generacional y confiar en que las juventudes van a dar el salto cualitativo que muchas veces los adultos, por preconceptos, no lo queremos atravesar. Hola, antes de ir cerrando le doy la palabra al compañero Guille, a la compañera y al compañero, y le pedimos disculpas, profe, si nos extendemos unos minutos, sé que su agenda es muy cargada, pero vamos a tratar de ser bien cortitos en la intervención porque ya estamos en hora. Hola, ahí está, gracias Facundo. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Esteban Guillén. Muy linda charla, Doc. Quería hacer un pequeño aporte antes que se nos vaya. Yo creo que tengo un análisis personal respecto a los jóvenes en general, todo lo que se dijo hemos aprendido con los compañeros presentes y las compañeras también. Es lindo como joven absorber esas informaciones que por ahí a uno se nos escapa o hay que tratar de refrescar la memoria. Respecto a Milei, creo que no es un líder. Milei es un personaje que está de moda, es un personaje que lo único que utilizó fueron herramientas innovadoras a la hora de a donde la sociedad estaba un poco débil a la hora de consumir ese odio constante hacia la clase política general. Es una persona por ahí un poquito inteligente, pero no nos olvidemos que es una persona que vende un mundo de fantasía en lo que sería la política del país, ¿sí? Otra cosa, personas como él incorporan frases de películas o frases de la Biblia en pleno congreso, es por eso que llama mucho la atención a los jóvenes, quizás. Nosotros como militantes, yo creo que no se basa solamente o se centra en la juventud, sino en toda la colectividad política, desde los adultos mayores, los jóvenes y las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que hacer ese análisis político de nosotros mismos, de decir cuál es la vieja política y cuál es la nueva política, cuál es la política que queremos nosotros de acá adelante. Hay algunos que piensan que por ahí en sectores muy específicos y cerrados en el mundo político, piensan que son empresas privadas, cuando no lo son. No hay un jefe, no hay un encargado, esto es política y en la política siempre se debate, en la política siempre se aporta. Y ahí está la construcción de cuál es la vida que nosotros queremos, cuál es la vida que nosotros queremos desde ahora para adelante. Queremos una persona que privatice absolutamente la educación, la seguridad, la salud. Eso hay que hacerle entender a las futuras generaciones que hoy en día están caminando y cada vez se inclinan más a opiniones y a debates constantes, diariamente, de lo que quieren para sus vidas. Porque en promesas, en lugares mediáticos como los canales de televisión informativos, redes sociales, hasta TikTok te hace. Y es una cosa que por ahí no la vimos venir. Nosotros los peronistas, nosotros los militantes, a eso que nosotros hacemos hincapié a un personaje que está de moda y que vende un mundo de fantasía, tenemos que hacer un análisis y decir qué no hicimos nosotros en el presente, pero sí qué podemos hacer en el presente para pensar en el futuro. Si nosotros luchamos todos los días, compañeros, el futuro es nuestro. Gracias. Yo me quería referir, cuando le hice el planteo, cuando comenzó su exposición, me quería referir en lo que se refería a usted mayormente cuando dijo el peronismo nació en
en el 40. Yo no me gusta autorreferenciarme, pero el peronismo, yo vengo de cuna peronista, mi padre ha sido diputado, pero el primer diputado peronista por Chilecito. En mi casa se elaboró el acta de la formación del Partido Laborista que presidió al peronismo. En ese momento se vivían momentos muy duros, digamos, porque había muchísima pobreza, estábamos dominados en la zona de la provincia de La Rioja y más que nada en Chilecito por empresarios y extranjeros, mayormente ingleses y alemanes, que llegaron digamos, a dominarnos. Entonces, en ese momento estaba Hipólito Yrigoyen, de ahí surge, con anterioridad al peronismo, estaba Hipólito Yrigoyen. De ahí surge Forja. Forja, que es una parte del irigoyenismo que apoya, digamos, lo que sería al general Perón, ¿no es cierto? ¿Qué buscaba Perón? La Organización General del Trabajo. Eso es lo que lo llevó a Perón a hacer, digamos, su llegada cuando fue detenido, porque él fue detenido y de ahí se formó el 17 de octubre, cuando es detenido, sale toda la gente a reclamar por sus derechos, porque la gente no tenía derechos. Bueno, el primer gobierno de Perón, con Evita, que fue un muy buen gobierno, que el hogar escuela, ¿quién lo hizo? El gobierno de Perón. Escuelas, en fin. Llevó a la gente, a los trabajadores, y más con la reforma de la Constitución de 1949, que les dio el aguinaldo, a trabajo, a igual trabajo, igual remuneración, todos los derechos de los trabajadores. Entonces los jóvenes, nosotros ya estamos viejos, pero lo hemos vivido, los jóvenes tienen que entender de que el peronismo es un movimiento social, un movimiento que busca el bienestar de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores, de lo que somos nosotros, que somos los trabajadores. Yo era muy joven cuando fue la revolución del 55 y mi padre era en ese momento diputado. ¿Quiénes fueron los que llegaron a mi casa? Teníamos un cuadro de Perón y de Evita en el comedor, un tiro al cuadro de Perón, un tiro al cuadro de Evita, y nosotros todos, 7 hermanos, que nos caían los vidrios en la cabeza. ¿Quiénes eran? Los militares con los radicales. Ellos fueron los que hicieron la mal llamada Revolución Libertadora, porque de libertadora, después de Onganía, no tuvo absolutamente nada. De ahí vinieron las antinomias tremendas, que todavía nos siguen rigiendo con menor intensidad. Y vino la proscripción del peronismo. Nadie podía decir la palabra Perón. Se los digo porque lo viví. Nadie podía decir la palabra Perón sin ir detenido. Y nosotros con mi padre y todos los peronistas de aquella época, el doctor Albrie y todos los peronistas, que fue ministro de Defensa, el doctor Albrie de Chilecito, salíamos como a las 3 de la mañana a hacerle resistencia, porque sabíamos que Perón que ya había llegado a España. Las órdenes, el peronismo siempre fue verticalista. Acá
en este momento que estamos viviendo, en este momento en que nos están atacando, nos quieren hacer desaparecer como movimiento. Eso es lo que pasa en este momento. Y los jóvenes tienen que entender de que no es Milei, porque Milei es un derechoso que lo único que quiere es de que desaparezca el Banco Central, de que desaparezcan los planes sociales, de que desaparezca toda la ayuda a la gente que la necesita. ¿Y qué es el movimiento justicialista? El movimiento justicialista es para los obreros, para los trabajadores, para nosotros. Para nosotros. No tenemos que difundir eso, porque realmente eso es lo que es. Eso es lo que se vivió. Eso es las persecuciones que vivimos nosotros los peronistas. A mí, una profesora de música que era radical, me hacía parar en medio del aula para que cante la Marcha de la Libertad, que era la que se cantaba en 1955. En lo alto la mirada, luchemos por la patria redimida, no me olvido nunca porque yo cantaba y lloraba. Así era, en la alta la mirada, luchemos por la patria redimida. Y estábamos en poder, pateaban el busto de Perón y Evita por las calles, colgados de los camiones, tanto los militares como los radicales. Fue así. Voy a ser más corta, pero es que me acuerdo y bueno, y ya me extiendo, pero les ruego, les pido que apoyen este movimiento, que salgamos a defender lo que tenemos que defender, porque para eso ustedes son el futuro. No dejemos morir el peronismo, porque si no, nos van a poner el pie encima y no nos van a sacar nunca el pie de encima. Vamos. Hola, hola. Se agradece el aporte y la vivencia de la compañera. Recuerdo a todos los que están conectados, a los que están aquí presentes, este seminario abarca toda la historia argentina, ¿sí? Así que ya va a haber momento de estudiar y analizar el 17 de octubre, vamos a estudiar y analizar Forja, vamos a estudiar y analizar los planes quinquenales, vamos a estudiar y analizar la época de la resistencia, vamos a estudiar y analizar la época de la proscripción, vamos a estudiar y analizar la dictadura, así que todo a su tiempo. Vamos con paciencia, te pido, compañero, súper corto y vamos cerrando. Después nos quedamos charlando acá todos hasta la hora que queramos, pero vamos a liberarlo al profe que tiene sus obligaciones. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Martín Rodríguez. Ya quiero yo felicitarlo al profe Goyechea. Impresionante, por lo menos desde mi punto de vista. Me encantó su aporte, sobre todo con el tema de la historia. Y hay cosas que a uno le queda fluctuando, dando vueltas. Sobre todo con el tema de todo lo que es la historia. Me quedó muy, muy, muy marcado porque ya tengo 46 años. Y en la escuela sí, nos quedamos con la historia antigua, nos quedamos, lo anoté para verlo, la media y la moderna. Luego usted hizo todo, cómo se viene, hizo también los anales, la temporización de la historia, la microhistoria. La verdad, eso me encantó. Mi opinión, para hacerla cortita, viene haciendo referencia a lo que hizo, al menos en mi caso, en la historia me pregunto, cuando se habla del centralismo, ¿sí? Cómo hizo Buenos Aires para ser hoy lo que es, cómo lo hizo Rosas, como usted perfectamente lo explicó, me lleva el pensamiento, ¿sí? A lo que nosotros, como provincia de La Rioja, porque somos una de las provincias más viejas, cuando todavía no estaba conformada la República Argentina, dividida en las 24 provincias que hoy somos, y cómo comercializábamos con Chile. Entonces, volviendo a la centralización de Buenos Aires, es un pensamiento mío, me dice, en la historia que cuenta de por qué, cuando fue el asesinato en Barranca Yaco de Facundo Quiroga.
después sería muy bueno capaz que usted tenga mucho más, porque me lleva a la historia. Quien la cuenta en toda la microhistoria, vuelvo a repetir todo lo que ustedes ya escucharon, según quien la cuenta, cómo la ve, más o menos llegar a una verdad del por qué el asesinato de él. Y luego, volviendo a la centralización de Buenos Aires, quiero hacer mi aporte a lo que es ya la militancia de nuestro gobernador y conductor, Ricardo Quintela, en todo lo que él hizo, todo el Frente Grande de los Gobernadores del Norte, del por qué él pide, ¿sí?, el tema de cuando nos quitan el punto de la coparticipación, por qué el centralismo de los medios, ¿sí?, y por qué no podemos nosotros también como provincia, a lo que él aporta muchísimo en la parte de agricultura, bueno, que ha militado y estuvo con el señor Ernesto Pérez y conversó y todo el proyecto que tiene a largo plazo, de por qué en las provincias siempre tenemos que seguir estando, y es su lucha, siempre en Buenos Aires, y quién es que se lleva la cantidad de subsidios a nivel nacional. Entonces, para ir cerrando, es simplemente a los jóvenes, a los que están escuchando, el por qué nuestro gobernador, en base a su exposición que hoy hizo, es la lucha que él está teniendo. Es un pensamiento mío, nunca se lo pregunté, pero como para cerrar la idea, quedaría muy bueno el por qué la centralización y cuáles son los ideales de nuestro gobernador, que sea realmente un país federal. Nada más, muchas gracias por su atención. Bien, para cerrar dos cuestiones. Primero, un profundo agradecimiento al partido, bueno, a ustedes por la escucha, por la paciencia, por la atención. La verdad que la historia es una pasión porque nos da la clave de comprender por qué estamos como estamos y cómo podemos revertir los diferentes escenarios. Yo creo que lo que no podemos perder es la esperanza. Eso tiene que ver también, como decía Martita hace un momento, con una visión cristiana. La esperanza es la que nos da los ánimos para las grandes transformaciones. Y el escenario hoy por hoy sí nos hace poner la guardia en alto, porque hay dos variables, básicamente, que ya están en juego. O profundizamos el modelo de privilegio que hoy ostentan los centros de decisores de poder más importantes en el plano económico, político, cultural y judicial, o definitivamente hacemos de este momento histórico una profunda transformación social. Y el peronismo logró una profunda transformación social en la década del 40, básicamente por la capacidad de movilización. No digo más. Al doctor, con esto cesamos el tercer módulo del Seminario de Formación Política. Los esperamos el jueves que viene, 19:30. Se agradece la participación a todos los que están en el Zoom. Muchísimos mensajes, doctor, felicitándolo y agradeciendo por su presencia. Le agradezco y que tengan buenas noches. Hasta luego.